Shalom, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad, en la que analizamos los acontecimientos sucedidos en los últimos 7 días. Y es obligatorio empezar mencionando en España, concretamente el accidente de avión de Spanair, que se cobró la vida de 153 personas que viajaban a Las Palmas de Gran Canarias y que han dejado al país de luto y a todo el mundo con una sensación muy amarga. No vamos a hablar de este accidente, pero sí queríamos pues el recuerdo a las víctimas. Pero vamos a hablar de otras víctimas. Vamos a hablar de más de 70 muertos, 30 muertos, 64 muertos en Pakistán, en 3 atentados distintos, uno de ellos en un hospital. Hablaremos de 12 muertos en atentados en Argelia y de 10 soldados franceses muertos, 21 heridos en una emboscada de talibanes en Afganistán. Seguimos hablando de Rusia y Georgia, porque se decía que Rusia se marchaba la semana pasada. Si recuerdan, terminábamos la tertulia con la noticia de que las tropas rusas se marchaban del territorio georgiano. Pues no, siguen ahí, se sigue esperando que se vayan y parece que no tienen muchas intenciones de marcharse, pese a todo lo que está intentando la OTAN. Hablaremos de la OTAN, de si tiene fuerza, de si está siendo eficaz. Hablaremos de la Unión Europea, de si existe. Hablaremos de la comunidad internacional. Y para comprender un poquito todo esto que está sucediendo, que es mucho y que tiene demasiados componentes dispersos, pero que confluyen todos en lo mismo, hemos traído probablemente a 2 de las personas que mejor conocen esta situación, que son, por un lado, Julio Trujillo, periodista, colaborador de Radio Exterior de España. Julio, gracias por venir. Gracias a vosotros. Y Jorge Aspizú, analista de defensa. Jorge, como de costumbre, gracias también por estar aquí. Bien hallados. Estaba yo cuando empezábamos la tertulia, ahora al empezar, y cuando lo estaba preparando, estaba intentando escribir un guión que nos enseña, pues empezar por el principio para terminar por el final. Lo que pasa es que tiene esto un componente, y entiéndanlo, muy paella. Es realmente un caos la situación en estos momentos. Bueno, no es un caos, imagino que tiene líneas muy concretas que seguir. Se está hablando de retomar de alguna manera la Guerra Fría. La figura del presidente, del ex presidente ruso, ahora primer ministro ruso, Vladimir Putin, da la sensación de que los pasos de Rusia de alguna manera están llevando también la incomodidad al resto del planeta. Si os parece, os planteo las cuestiones: Afganistán, Pakistán, Argelia, Rusia, Osetia. Son demasiadas cosas. ¿Por cuál empezamos? Tal vez Afganistán. Parece que hay una remontada de los talibanes que están. Julio, ¿tú cómo lo ves? Respecto a Afganistán en concreto, yo creo que efectivamente, como cada verano los talibán reemprenden la ofensiva, solo que cada verano lo hacen con más audacia y con más decisión, y luego en invierno se bajará descenderá un poco la intensidad de los enfrentamientos por el clima, por los problemas de comunicaciones, etcétera. Yo lo que creo que está pasando en Afganistán es que una situación ya denunciada básicamente por Estados Unidos y Canadá, cuando desde hace tiempo, y volvió a recordarlo Obama en el mitin de París, con Sarkozy, Estados Unidos y Canadá están reclamando la mayor participación europea, la mayor implicación militar europea en Afganistán y la mayor asunción del programa de imposición de la paz. Esto no se está produciendo, está recayendo todo el peso de los combates sobre Estados Unidos y Canadá fundamentalmente, y la situación ha madurado lo suficiente como para que el último ataque de Talibán, que afectó a los soldados franceses, esta mañana creo que ha habido otro ataque contra soldados canadienses, hay muertos canadienses, revela el replanteamiento audaz de los Talibán, que es el mismo que hicieron el cerco a Kabul cuando tomaron el poder contra los señores de la guerra que habían derrotado a los rusos. Es decir, las acciones de ayer son calcadas de las acciones previas a la toma del poder cuando derrotaron a los señores de la guerra. Yo no creo que la situación sea exactamente la misma, pero simbólicamente es muy importante y coincide, como tú has señalado, con una situación de descomposición interna en Pakistán, con la ruptura de las alianzas que había del ejército pakistaní con sectores de Baluchistán básicamente, pero también de la frontera occidental
Oriental con la India y con Cachemira, que ha devuelto protagonismo a los sectores aliados, a los pastún aliados de los talibán, y crece además la contradicción entre el auténtico Estado pakistaní, que es el ISI, los servicios secretos pakistaníes, cuyas siglas son ISI, que son los dueños de la situación, un sector de los cuales ha pactado abiertamente con los talibán y lo ha denunciado Estados Unidos hace un mes. Y bueno, y estamos R. La respuesta es que todo es muy caótico, que Occidente sigue amenazando sin tener planteamientos claros, y que solo están ganando aquí los sectores partidarios de la desestabilización. Yo creo que es posible ganar la guerra, pero para ganarla hay que darla con voluntad de vencer, y yo no la veo, ¿no? Precisamente esa guerra hay que hacerla con voluntad de vencer. La muerte de los soldados franceses, es verdad, la de los canadienses no lo habían metido en el cómputo de esta semana. La muerte de los soldados franceses ha despertado en Francia un debate, y es que estoy pensando en el editorial del diario La Vanguardia, decía la guerra de Afganistán es una guerra que hay que ganar, o sea, no hay ninguna duda que es una guerra importante y que esa guerra hay que ganarla. En Francia da la sensación de que con esta muerte empiezan a plantearse muchas dudas. Y una de las cuestiones que se plantean, se planteaba Sarkozy, es que estos soldados franceses están yendo a una guerra impopular, porque ya nadie quiere estar en guerra, están haciendo una guerra impopular, y da la sensación de que nos estamos mojando, pero mojando a medias. Es decir, sí, mandamos unas tropas ahí a la ONU para cumplir con nuestros deberes, pero tampoco está habiendo una concienciación social suficientemente grande de qué es lo que está en juego en esa región del mundo. Incluso, yo no sé vosotros, a veces oyes los análisis y da la sensación de que el analista, cuando habla de la guerra en Afganistán, lo coloca exactamente en el mismo nivel que cuando habla de la guerra en Irak, lo coloca exactamente, hay una especie de mezcla de situaciones, y yo creo que aunque pueda responder todo a una estrategia común, sí que son conflictos bien distintos y que deberían, pienso, no lo sé, a lo mejor me equivoco, solucionarse de maneras completamente complejas y específicas en cada uno de los casos. ¿Os da la sensación de que es una guerra impopular? Yo decía Francia, pero también España, que también está dentro. En mi opinión es una guerra desconocida. Lo que ocurre es que esta guerra en Afganistán se enmarca en lo que Estados Unidos se llama la larga guerra contra Al-Qaeda y todos los entornos de las franquicias de Al-Qaeda, y es una guerra desconocida, y además porque las sociedades europeas, especialmente la española, no quiere saber nada de guerras. Uno de los análisis mejores del periódico Izvestia, analizando lo que iba a pasar en los siguientes 15 días, señalaba que los países europeos no quieren verse inmersos en una guerra, ni por razón de Georgia, ni por razón de Afganistán, ni por razón de nada. Las sociedades. Y este es el resultado de toda una práctica cultural, política, que podríamos decir que se consolida a partir de la caída del Imperio Soviético, pero que en el transcurso de los últimos 15, casi 20 años que han pasado, a pesar de todo lo que ha pasado en Europa, se ha establecido que ese es el criterio de actuación que debe de regir a los políticos. Y a los políticos les viene muy bien también. En el caso de la lucha contra el islamismo terrorista, cabe hablar de un frente discontinuo. Un frente discontinuo que significa que lo que se está luchando en Afganistán a raíz de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington afecta a lo que pueda suceder un 11 de marzo en Madrid, afecta a lo que pueda suceder cualquier día en cualquier ciudad europea o en cualquier ciudad árabe, o en una localización turística como Bali, tal como sucedió, 300 australianos y balineses asesinados. Pero eso a la opinión pública, a la gente del común, se nos ha educado a no tenerlo en cuenta más que como noticias lejanas. Y esto es lo que está haciendo que no haya ninguna capacidad de respuesta, especialmente en una sociedad como la europea, y digo también en la española, en la que, por cierto, el 11 de marzo de 2004 se cometieron 192 asesinatos y más de 1.900 personas heridas, física y psíquicamente. Esta es la realidad.
Sí, pero parece que no la vemos. Decía François Hugo en el Figaro, el diario francés, en un artículo de opinión del 21 de agosto, que lo que se le debe a la deuda hacia los soldados caídos no es la emoción y las lágrimas, sino debe ser el esfuerzo de la inteligencia y del recuerdo. Lo cito de tu página, Jorge, La Jarca de Aspizúa. Curiosamente, un artículo publicado en El Conservador Le Figaro, recomendado por un bloguista de Libération. Es decir, sí, algo está ocurriendo en Francia a raíz de este ataque, que además ha sido la peor emboscada sufrida por el ejército francés desde el fin de la guerra de Argelia. Estamos hablando de 1962. De todas formas, las sociedades nunca quieren las guerras. Lo que pasa es que la guerra llama a la puerta de las sociedades. Y en Francia no es una novedad. Francia no quería la guerra ni cuando los alemanes estaban ocupando Francia, que se llamó la Guerre de Guerre, ¿no? Y cuando Chamberlain se rinde, se baja los pantalones ante Hitler, lo reciben en la Victoria Station con manifestaciones de alabanza por haber garantizado la paz cuando acababan de invadir, en base al acuerdo, acaban de invadir Checoslovaquia las tropas alemanas antes del inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que el problema es que las sociedades siguen teniendo los ejércitos y la defensa y la guerra como algo que hay que tener, pero de manera vergonzante. Yo recuerdo, y además recuerdo haberlo comentado con Jorge, cuando el gobierno, el primer gobierno Aznar sí se planteó ante esa concepción o la asunción de eso que acabo de decir, se planteó un plan de llevar explicaciones de la política de defensa a las escuelas, con que fueran militares, explicaran qué es lo que implicaba y tal. Y la campaña de la izquierda fue brutal, acusándole de volver al fascismo, de querer militarizar la escuela, etcétera, 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 en una campaña de falsificación previa a la que vendría al explicar la guerra de Irak. Y digo lo de la guerra de Irak porque yo no estoy de acuerdo con tu comentario. Yo creo que son dos guerras distintas, pero son contra el mismo enemigo. Son dos guerras distintas que requieren probablemente estrategias distintas, pero que hay que ganar las dos. Hoy día el frente de la lucha contra el terrorismo está en Afganistán y en Irak. Le gusten o no le gustan a los abandonistas de Irak y a los que estaban en contra de la guerra de Irak, la realidad es que ahí está uno de los frentes, y si no se vence allí, se pierde aquí, como dijo Sarkozy en el discurso en Kabul. Esa es la realidad. De la misma manera que hemos dicho muchas veces que defender la existencia, la estabilidad y las libertades del Estado de Israel no es solo defender el Estado de Israel, es defender la causa de la democracia en una zona donde no la hay, es defender la democracia aquí. Incluso, aunque si no nos gustara Israel, habría que defenderla. Es decir, es un tema que se explica poco. Y se explica poco porque hay, una izquierda que nunca ha entendido esto, una derecha en España acomplejada con miedo a que la llamen autoritaria y belicista, y entonces escondemos la guerra y la hacemos de broma, ¿no? Lo digo porque, no ahora, pero en la primavera pasada, el ejército español en Afganistán entró en combate más de 10 veces. Y no se ha hecho ni una línea aquí en esos términos. Y va a volver a pasar. Entonces, yo creo que ahí hay una falta de responsabilidad de explicar lo que nos jugamos y la necesidad de vencer en esa guerra. Y claro, si tú no tensas la sociedad ante un conflicto, cuando vengan los reveses se produce como en Francia, se produce como aquí, que ante el 11M hubo un sector culpando los atentados del 11M a quienes tomaron la decisión de intervenir en Irak. Eso es como si en Londres hubiera habido una manifestación contra Churchill por los bombardeos en Londres por haber librado la guerra a Alemania, ¿no? Julio... Entonces, yo creo que esa es una de las consecuencias de que no se prepara a la gente para las situaciones inevitables, dolorosas, pero en las que hay que dar el do de pecho o rendirse. Julio aprovecha muy bien un hecho que él conoce, y es que yo apoyé la intervención de Irak en mi partido, en el Partido Socialista. De lo que me quejaba era que Aznar no le había dado la suficiente fuerza a su decisión, entrando desde el primer momento en combate, sino esperando a que terminara el régimen de Saddam con la ocupación de Bagdad. Pero eso requeriría un programa especial porque tú sabes que esa era la posición de Aznar, y que los nunca tan bien ponderados Federico Trillo y el señor Rato estuvieron con su tensión. Lo frenaron, efectivamente. Eso es. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso es anecdótico, Jorge. Lo que es importante señalar en esa anécdota que se ha repetido antes y después, en el hecho de que especialmente en España, pero también en muchos países europeos, el caso alemán es clarísimo. Es decir, el ataque se produce contra los franceses a los pocos días de que Francia haya asumido el cuartel general del mando de ISAF en Afganistán. En el momento en el que Francia interviene
que se había marchado otra vez en combate en Afganistán, combate abierto. Mientras que otros países, Alemania, Noruega, España, Italia, tienen unas cosas que se llaman caveats, son prevenciones, que impiden una serie de operaciones que muchas veces son necesarios ejecutar para realizar las operaciones de estabilización que se requiere tener en ese país. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que todo el mundo utiliza su responsabilidad ante sus respectivas opiniones públicas para imponer sus políticas o crear sus políticas en el seno de las organizaciones internacionales. Pero además el asunto es más cínico, como corresponde a un país como Francia, ¿no? Es mucho más cínico, porque Francia, y ahora pasamos, aunque sea momentáneamente, a todos los puntos que he citado, acaba de ser la potencia europea que le ha brindado a Rusia la victoria rápida en Georgia. Es decir, ellos hacen un acuerdo de 6 puntos que consagra la victoria rusa. ¿Qué ocurre? Los Estados Unidos reaccionan tarde y cuando Saakashvili no se niega a firmar la sesión para discutir la soberanía de las regiones georgianas de Osetia y de Abjasia, Estados Unidos le da garantías a Saakashvili de que eso no se va a producir, pero ya se ha firmado el acuerdo de los 6 puntos. Claro, Rusia lo lleva al Consejo de Seguridad de la ONU, un documento firmado por Francia que Francia ya no puede firmar ante la ONU. Si Francia ha querido jugar a la política tradicional de la alianza con Rusia contra Estados Unidos y a la vez a la alianza de Estados Unidos para sacar frente a la OTAN, y sobre todo lo que es más importante es traducir eso que es la sociedad, que Europa, como bien decía Colin Powell, cuando hay un conflicto emite un comunicado mientras que los americanos tienen que mandar un misil. Esa es la realidad. Entonces a Francia la historia la ha vuelto a morder en los tobillos, ¿no? O sea, y es una, bueno, se nos olvida dos cosas, estando de acuerdo con lo que has dicho. Francia es presidencia en este momento de la Unión Europea. Sí. Yo no he oído más que una ligerísima recriminación de la señora Merkel, la canciller alemana, la única. A Francia y a Putin, pero también se han tentado mucho la ropa. Sí, y los americanos también. Y todo el mundo se ha tentado muchísimo. Cuando Lisa Ray va a Tiflis, no plantea otra solución, sino que Saakashvili firme de momento eso y luego ya lo arreglaremos. O sea que, claro, porque el miedo está en que hay un bloqueo estratégico también por parte de los Estados Unidos, del cual se está intentando salir, para el cual se están elaborando nuevas doctrinas y nuevos criterios de acción integral de todas las administraciones americanas y del conjunto de lo que llamamos la sociedad internacional y Occidente en medio de este desbarajuste. No hace nada el jefe del mando de transformación de la OTAN, que a su vez es el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de los Estados Unidos, ha emitido un documento basándose en la experiencia israelí de agosto de 2006 sobre un tema muy específico de carácter técnico-militar, de conceptuación de operaciones, diciendo que el modelo que se estaba siguiendo no funciona y que hay que adoptar o que hay que analizar otras alternativas en base a la experiencia operacional y a la experiencia histórica. Bueno, esto se ha emitido el 14 de agosto. O sea que estamos evaluando toda una serie de conflictos que están engarzados por el origen de las fuerzas en presencia y, como bien ha dicho Julio, la necesidad de defender las libertades democráticas allá donde están asentadas y procurar que se expandan allá donde no están asentadas o donde ni siquiera existen, pues con criterios y modelos de actuación que divergen profundamente entre socios y aliados como son Estados Unidos y los países de la Unión Europea en el seno de la OTAN. Y de eso Rusia ha tomado una nota perfecta. Claro, de eso y de que ahora mismo parece inconcebible un enfrentamiento directo con Rusia. Es decir, por fin el escudo antimisiles se firma ya en Polonia, cosa que irrita profundamente a Rusia. No hay que olvidar que está la amenaza iraní, que hasta hace poco decíamos que era la gran amenaza en el mundo, prácticamente la amenaza número 1, para la cual hace falta la colaboración de Rusia, puesto que Rusia es aliado directa con Irán, aliada directa de Irán. Hace falta Rusia también para lo que se viene en Pakistán. Hay muchos suministradores europeos para Irán y para Pakistán. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué quieres decir con que esto? Francia y Alemania hay empresas. Vale. Vale, perfecto. O sea, cuando Estados Unidos y algunos países plantean intervenir en Oriente Medio frente a Saddam Hussein o a Irán, el que Francia y Alemania, aunque se invistan con la toga de la paz, estén conteniendo el conflicto, no es por la paz, o al menos no es solo por la paz.
No. Ellos son los que suministran la tecnología para sacar petróleo, dependen de petróleo iraní y respecto a Saddam Hussein ha sido ahorcado debiéndole muchísimo dinero a los franceses que me temo que no van a cobrar nunca. No van a cobrar. Por eso están en contra de la pena de muerte. Bueno, ellos están contra la pena de muerte. Es una dependiendo de quién es se una han mala muerto broma. los franceses, no creo que se corten mucho con eso. No, pero quería volver a Rusia, quería volver al juego que está jugando Rusia en este momento en esta especie de tablero de ajedrez de los conflictos. Rusia está jugando su política de siempre. La política exterior rusa está determinada por la geografía y por la situación. Eso desde Pedro el Grande hasta ahora, independientemente del régimen. Ellos tienen que tener salida al Mediterráneo porque es su ruta de salida de mercancías, porque el norte se hiela, salvo que el calentamiento global se los resuelva. El Pacífico, los puertos siberianos del Pacífico quedan muy lejos de los centros de comercio, aunque es posible que el eje geoestratégico gire hacia el Pacífico, habría otra situación, pero de momento eso no es. Y los rusos siempre tendrán necesidad de acceso relativamente fácil al Mar Negro y control en los Balcanes, donde además hay una extensión sociológico-religiosa de su propia cultura, que es la Iglesia Ortodoxa. Entonces ellos ahí tienen que tener eso y tienen que tener tranquilo el Cáucaso, que es la obsesión de los rusos desde Catalina la Grande, ¿no? Entonces ahí fue el punto, perdona Jorge, el punto de fricción con el Imperio Turco, ahora es con el islamismo, y los rusos siempre harán esa política. El problema es qué hacen los europeos o los americanos para confrontar esa política con eficacia, porque es verdad que se pone el escudo antimisiles en Polonia respecto a una amenaza iraní, pero también a una futura amenaza rusa, y no hay por qué esconderse al decirlo. Rusia siempre tenderá a disputarle el espacio a Occidente. Y después tiene que asumir que esto lo tiene. Bueno, y hay un factor que, hablando técnicamente de misiles, es decir, lo que se va a instalar en Polonia son 10 baterías Patriot, como las que defendieron Israel. Un poco más modernizada, porque mucho más modernizada. No, de eso podemos discutir, pero estamos hablando básicamente de temas básicos. Lo que algunas personas desconocen es que el equivalente, el misil S-300M, está en servicio en Chipre, que es un país de la Unión Europea, en el sector greco-chipriota, que es la clave de por qué no se entra por Turquía en la Unión Europea. Una de las claves es esa. Y está entrando en servicio en Argelia, enfrente de las costas españolas. Es el mismo sistema, o sea, el equivalente, en cuanto a misil. Las facilidades de radar, etcétera, que se van a instalar en la República Checa son mucho más potentes, y lo que temen, lógicamente, los rusos es que les van a hacer una trigonometría muy seria a todas las operaciones que hagan en el aire. Lo que pasa es que cualquiera convence a los polacos, por ejemplo, después de visto lo visto con Georgia, lo que pasa que no tienen lo que pasa es que a lo mejor les cortan el suministro de gas. Ahí hay un pequeño detalle que se nos olvida, y es que el suministro de gas ruso a Alemania pasa hasta que se construya el gasoducto directo que pactó Schröder con Putin, que será directo entre Rusia y Alemania sin pasar por Polonia, con un pequeño problema territorial que hay en las aguas del mar Báltico entre Polonia y Alemania. Ese gas también suministra a la propia Polonia, suministra a los países bálticos, Hungría, Italia, por acuerdos entre Putin y Berlusconi. Y Francia tiene intereses. Y el grupo E.ON, Gazprom, controla también el gas que suministra la empresa argelina a España. Y ahí está España en parte fuera, porque dependemos más del gas de África del Norte, pero eso todo puede cambiar en esta vida. Y afortunadamente del petróleo de México, que es el principal suministrador de España. La semana pasada Florentino Portero planteaba en la tertulia que Putin no está volviendo a la URSS, sino está volviendo incluso antes a lo que sería el imperio de los zares, ¿no? Sí, es lo que decía antes, porque hay unas líneas de continuidad que la URSS tampoco rompe. La URSS, en funciones ideológicas, lo extiende a todo el mundo, pero la política europea de la URSS no es sustancialmente distinta a la política de los zares o de paneslavismo. Nada. Control del acceso al Mediterráneo, los Balcanes. División continental europea para ellos manejar, y aislamiento de Inglaterra, de Gran Bretaña del continente, control del mar, en fin, accesos por el Báltico, por el Mar Negro. Es que en Rusia, desgraciada o lamentablemente, como me parece que era Churchill que la denominaba como un gigante con los pies cortados, con los pies de barro, algo así, ¿no? Porque efectivamente Rusia es un país muy grande que tiene una serie de desventajas estratégicas que no puede desconocer, ¿no? Y bueno, y eso determina su política exterior, sea cual sea el régimen que haya en Moscú, ¿no? Bueno, vamos a dejar Rusia porque se nos ha ido el tiempo, pero hay un punto que no quiero dejar de mencionar, que me parece que es probablemente uno de los puntos más preocupantes, por lo menos en lo que sería mi humilde análisis,
básicamente porque tiene un arma nuclear y tiene una población mayoritariamente antioccidental, aunque hasta ahora esa población estaba retenida por Musharraf, por Pervez Musharraf, que era, estoy hablando evidentemente de Pakistán. Musharraf dice que hasta aquí hemos llegado, que se marcha, o han conseguido echarlo. La cuestión es que hasta ahora Musharraf todo el mundo lo odiaba, basta que se decida que se vaya para que nos demos cuenta de que queda ese arma nuclear, no sabemos muy bien en manos de quién. Del ISI. Del ISI, planteaba Julio anteriormente. No, es verdad. Claro, cosa que es verdad, pero además todo el mundo lo odiaba. No, déjame matizar, había una gran campaña contra Musharraf, pero yo creo que todos los regímenes políticos se dieron cuenta que Musharraf era el único aliado posible. Vale, la pregunta precisamente, dices, el único aliado posible Musharraf. La cuestión que a mí se me plantea es que, leyendo todos los editoriales respecto a lo que pasaba en Pakistán, yo veo que nadie está de acuerdo en si Musharraf fue o no fue un aliado en contra del terrorismo yihadista. Porque en algunos editoriales te dicen un gran aliado para luchar contra el terrorismo yihadista, y en otros diciendo aliado cuando le convenía para luchar como contra todos los aliados. Es que al final las alianzas no son adscripciones religiosas. Uno siempre es aliado en lo que conviene. Lo que pasa es que en lo fundamental y en los momentos críticos, Pervez Musharraf fue un aliado occidental, es decir, frenó la escalada bélica en Cachemira, poniéndole a los americanos el pie en el cuello y los chinos el misil en la frontera. Sí, pero bueno, cada cual firma como puede. Es decir, claro, es que esa es la realidad. Entonces, combatió hasta donde pudo a los talibán en Afganistán, aunque tuvo que mantener algunos pactos para que no lo echaran a él dentro, porque hay que tener en cuenta que la población mayoritaria de Pakistán y la población mayoritaria de Afganistán son los pastún. Los pastún son la base social de los talibán. Los talibán se formaron en las escuelas, en las madrasas de Obandi de Pakistán, es decir, con un movimiento que puede mover el gobierno de Islamabad lo mismo que el de Kabul, y él ha tenido que hacer unos equilibrios internos. Sobre todo eso, básicamente Pervez Musharraf ha sido un aliado. Lo que es verdad es que la propia presión de la situación ha obligado a dar un paso más allá. Para ese paso más allá ya Pervez Musharraf no es el hombre, se optó por una salida que era Benazir Bhutto, que fue asesinada. Hay que hacer ahora un acuerdo entre lo que quede de Musharraf, que quiere decir el ejército, con lo que venga de Ali Bhutto para mantener la situación estable, y los talibán, que son cualquier cosa, pero no son ingenuos, se han dado cuenta del momento de hacer una ofensiva que trate de abrir todas las contradicciones árabes, tanto en Afganistán como en Pakistán, y esa es la situación en la que estamos. Yo con la variante de que si hay un movimiento nacionalista no religioso que se enfrente al entorno pastún y de los talibán, volvemos otra vez a abrir el paquete de la India de Cachemira. Claro, y entonces hay un acuerdo reciente entre Estados Unidos y la India que ha permitido soslayar la prohibición de suministro de materiales nucleares. La India, que fue un aliado tradicional de Rusia, está cambiando, está teniendo algunos acuerdos con Estados Unidos y con Israel. Con Israel importantes. Donde, por cierto, también Israel había firmado un acuerdo de colaboración mutua de defensa con Georgia la semana antes de empezar la guerra. ¿Cierto? Que a veces se pasa de puntilla, es muy importante. Algunos comentaristas españoles se han dedicado a decir que Georgia e Israel sin duda, pero además esa es una base estratégica para Israel fundamental, porque Georgia está en una situación en la retaguardia iraní, digamos, en caso de que haya un conflicto global, ¿no? Y bueno, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Entonces, la India ha ido girando. En Pakistán hay tendencias fundamentalistas y agresivas muy grandes, hay que ver cómo se timonea eso, pero yo creo que básicamente Pervez Musharraf ha sido, como decía alguien, uno de nuestros, por no decir el taco, uno de nuestros malos amigos, como se decía de Somoza en un momento determinado, era el menos malo de los aliados posibles, aunque es posible que hubiera otro mejor. De Somoza la expresión era: es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Yo no llegaría tanto con Pervez Musharraf, pero las cosas son como son. Cualquier alternativa a Musharraf en aquel momento era peor, y ahora parece que hay una mejor, pero hay que consolidarla, ¿no? Bueno, Julio, Jorge, es un verdadero lujo teneros, es un lujo que podáis ayudarnos a comprender un poquito más lo que sucede, que es complejo y que... Si nos entienden los oyentes con esta charla confusa y caótica que solemos traer a los micrófonos. Estoy convencida y espero que así sea, que os entiendan. Yo por lo menos me ayuda muchísimo vuestra visión para conocer un poquitito más, para comprenderlo. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos despedimos con, una vez más, recuerdo a esas 153 víctimas del accidente aéreo de Spanair. Muchas gracias por su atención. Shabbat Shalom.